¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estamos de fiesta aquí en Paso Tempisque y nos iniciamos temprano. Estamos en la casa de doña Marjorie Castañeda Soto, quien, bueno, desde hace 2 días nos tiene aquí con su hospitalidad, su comida rica. Miren, primero quiero enseñarles el desayuno rico. Esta es una tortilla guanacasteca partida en varios trozos y vamos a desayunar con el famoso gallo pinto, quesito guanacasteco. Miren, los huevitos listos y la deliciosa natilla también guanacasteca. Ellos nos han chineado. A mí me dieron cafecito con leche. A mi amiga Mayra Rojas, que también nos acompaña, le dieron cafecito negro. Arancha y Iñaki, que son mis nietos, que están aquí también disfrutando, pues fresquito. Todo el cariño y todos los cuidados. Así que nos estamos iniciando para muchas cosas que hay. Bueno, pero no crean, son las 5:40 de la mañana. Hace un ratito pudimos escuchar a la cimarrona que salía a las 5 y ahí le hicimos una grabacioncita. Las voy a poner para que la disfruten y continuamos aquí en Paso de Tempisque agradeciéndole a doña Mario de verdad todo su cariño y a todas las personas de este pueblo que nos han recibido de una forma tan extraordinaria que pronto vamos a regresar. La escuela de Paso de Tempisque se inauguró el 26 de agosto de 1897. Su primera planta física estaba ubicada precisamente donde luego fue la cárcel y más tarde el correo y telégrafo, allí frente a la ermita. Su primera maestra fue la niña Josefina Gutiérrez. Esta escuela fue fundada por el dueño de la hacienda del Tempisque, un español que se llamaba Federico Sobrado de la Carrera. Al entrar en el año de 1900 se construyó un gran edificio ubicado en un lote de 5.000 metros. Allí mismo se realizaban actos religiosos como misas, bodas, etcétera, etcétera. Y bueno, también se recibían esos grandes personajes que llegaban hasta allí. Esta mañana aquí en Paso de Tempisque, como siempre, toda la población se reúne alrededor de la iglesia. A las 8:30 es exactamente la misa. Dentro de unos 15 minutos, así que estamos aprovechando que tenemos aquí a nuestro amigo Eddie Arias Espinosa, que conoce mucho de la historia de su pueblo, al cual ama increíblemente. Usted está metido dentro de la parte del turismo, Eddie. Así es, doña Ángela. En realidad estuve trabajando con turismo hace muchísimos años, pero sí, en lo que estoy más metido es en el estudio. Soy autodidacta, pero me encanta y me enfoco más en lo que es el estudio y la preservación de las raíces de la cultura guanacasteca, principalmente de mi pueblo, Paso Tempisque. Bueno, este es un pueblo hermoso, estamos aquí ante lo que usted dice que es un edificio emblemático. ¿Este edificio qué significado tiene en la vida de ustedes? Este edificio, doña Ángela, en realidad es, como usted lo dice, es nuestro emblema de Paso Tempisque. Este edificio hace muchísimos años, cuando no existía el internet, no existía otro medio de comunicación más que el telégrafo, teníamos acá nuestro correo y telégrafo. Acá era donde venía la información sobre todo lo que sucedía y todo lo que acontecía en el resto de la provincia, y además de que este era un paso obligatorio para lo que era el comercio entre los pueblos de Bolsón y Ballena, que eran nuestros puertos, con Liberia, nuestra capital. Durante muchísimos años donde teníamos la gobernación. Además teníamos acá también la oficina del policía, que era el representante del jefe político del cantón de Carrillo, y la cárcel. Bueno, eso es muy interesante. Y aquí estuvo la cárcel. Antes de la cárcel estuvo la escuela. Antes de la cárcel estuvo la escuela. La escuela en Paso Tempisque data más o menos del año de 1895, fundada por doña Pacífica García y don Federico Sobrado de la Carrera. Esos señores que llegan acá a finales del siglo XIX y nos traen muchísimo progreso al instalarse en la hacienda del Tempisque. Ellos nos traen la botica, el primer telégrafo que estuvo en esta hacienda, nos traen la escuela. Inclusive tuvimos escuela muchísimo antes que Liberia, ya que la escuela en Liberia data de más o menos principios del siglo XX y nosotros ya para finales del siglo XIX ya teníamos escuela. ¿Tiene que ver mucho eso con que estuviera aquí la hacienda del Tempisque? Inclusive el nombre de nuestro pueblo, Paso Tempisque, se enfoca en que ese era el paso obligatorio para pasar al Tempisque, a la hacienda del Tempisque. Para la época de 1890 a 1920,
esta no era una hacienda común y corriente como las demás, simplemente una hacienda ganadera. Esta era lo que le podríamos llamar una zona franca en aquel entonces, porque acá tuvimos el primer ingenio, tuvimos producción de velas de cebo, producción de mantequilla. Se manejaban por año, por vaqueada. La vaqueada es una actividad que se hace todos los años entre el mes de noviembre y diciembre, que es cuando los habaneros salen al campo a recoger el ganado, llevarlo hacia los corrales para trabajar con él. Y se cree que se trabajaba por lo menos con unas 25,000 cabezas de ganado en 50,000 hectáreas, que era lo que tenía la hacienda del Tempisque. Esta mención la hace Miguel Salguero en su revista Gentes y Paisajes, y en el libro que él escribió, La Costa Rica que no todos conocemos. Claro, y es que uno habla Hacienda Tempisque, estoy segura que la mayor parte de los amigos que nos están escuchando no se imaginan, ni nosotros mismos, lo grande que era esto. Esta hacienda que pertenece primero a españoles, la fundan y la sacan adelante españoles, con lo que es ganado y también con lo que es caña, con lo que son ingenios. O sea, ellos eran como algo gigantesco dentro de todo lo que era la provincia de Guanacaste. Por eso hablamos que ustedes están más avanzados que el mismo Liberia en cuanto que tuvieron la primera escuela. Y esa escuela nace por la preocupación de la gente de la hacienda de que haya una escuela donde la gente se prepare. Así es, que tenemos la escuela aquí, entonces antes de que esté inclusive la cárcel, siempre dicen la escuela está frente a la ermita. ¿Qué había aquí donde está la ermita ahora? ¿Una ermita? Sí, antes de este edificio tuvimos otra iglesia, madera, tejas, y además era un potrero. Prácticamente todos esos eran potreros, y también estuvo por acá lo que le llamaban la Plaza de Toros. Estuvo muy cerca de la iglesia, y es que prácticamente el pueblo era más pequeño, y entonces ese era el centro del pueblo, de la población. Oiga, lo importante entonces, como siempre, que tenemos la ermita, tenemos la cárcel, bueno, tenemos la escuela, después tenemos la cárcel, después tenemos correo y telégrafo. Estamos hablando que ese era el edificio, digamos, como más grande, donde todo se fue poniendo poco a poco. Así es. Además también teníamos acá cerca el comisariato. Ajá, ¿dónde está? Por aquí. El comisariato, hubieron dos lugares. Me cuenta mi abuela que el primer comisariato que hubo fue en la entrada de la hacienda del Tempisque. Era una casa grande de barro, una casa de adobe como los de la época, y luego se situó más o menos a unos 25 metros donde estamos, que ya era un edificio de madera. Que ese comisariato servía para el pueblo y para los empleados de la hacienda. Así es, inclusive la hacienda acuñaba su propia moneda. Ajá, dicen que eso fue famoso. El Tempisque. Ajá. En el tiempo de este señor Sobrado. En el tiempo de la familia Sobrado. Exacto. Ellos acuñaban una moneda que inclusive era aceptada en todos los bancos de este país y de todos los lugares. Era como si fuera el color casi. Correcto, digamos. Era el tipo de cambio, era la moneda de cambio. Sí, estamos hablando ahí del gran poder económico que existía aquí en esta hacienda del Tempisque. Bueno, estamos hablando de 25,000 animales que estaban saliendo continuamente, ¿verdad? Eso es una cosa increíble. Hablemos de la escuela. Nosotros ya estuvimos en la escuela tiene casi 116 años, ¿verdad? Es del 97, 1897. Una escuela grande con un edificio. Es inclusive cierto que ahí era donde se daban las primeras misas. Ahí fue donde se dan las primeras misas, e inclusive existen montones de leyendas, como por ejemplo la famosa de que ahí hubo cerca un cementerio junto a la escuela. Son simplemente leyendas. También las velas a los difuntos, en fin, pero es enorme, es extensa la historia, es muy linda. Por eso de la leyenda es muy bonita. Nosotros nos estaban contando que la gente ve una mujer vestida de blanco que entra y da vueltas ahí, y que se supone que tiene que ver algo con la iglesia, y que algo tenía que ver ella con la iglesia. Parte de nuestras leyendas y tradiciones guanacastecas. Guanacaste que le ha dado tanto folclore, que ha transmitido tanto a Costa Rica. Tenemos esta leyenda de la mujer de blanco, una mujer que sale por las noches, las madrugadas, y principalmente busca a los malportados. Es una especie de cegua. Es una especie de cegua. Una tradición lindísima que tenemos aún hasta nuestros días, el contar leyendas. Exacto. Sentarnos todos alrededor de la abuela, sentarnos todos alrededor de
un cuentacuentos en las noches con una taza de café y escuchar las leyendas. ¿Qué leyenda y qué otra hay interesante aquí de Paso del Tempisco que usted desde niño le haya llamado la atención? Por ejemplo, mi abuela siempre me contó sobre el paso de la carreta sin bueyes, acá en Paso Tempisque. Me cuenta el de la dichosa mujer de blanco. La Mona, la famosísima Mona, una mujer que también persigue a los malportados. Y hay más de uno que acá en Paso Tempisque lo ha perseguido. La Mona. La Mona lo ha perseguido, brinca de árbol en árbol y ahí lo lleva hasta la entrada de la casa. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, son hermosas leyendas que inclusive la llegada de la luz y todo esto va como espantando a la gente, ¿verdad? Así es. Y ahí se van espantando las leyendas, porque las luces sí. Pero son cosas que hay que rescatar y hay que mantenerlas vivas. Sí, definitivamente porque es parte del pueblo. Hablábamos, y bueno, cuando llegamos a mí me encantó hablar con usted porque usted tiene gran parte de la historia, que el Paso del Tempisque, este río, nace allá en las... En las faldas del volcán Orosí. Ajá. Desemboca en el Golfo de Nicoya. Es la arteria principal de la provincia. Es el río más grande que tiene la provincia y es uno de los más grandes del país. Antes de la llegada de los españoles, los chorotegas lo conocieron con el nombre de Zapandí. Era el río Zapandí. Inclusive se habla del gran cacique Zapandí, que se ubicaba en Filadelfia. Como le comento, a la llegada de los españoles, ellos utilizan el río navegable en su totalidad para comunicarse con Punta Arenas, como se hizo muchísimos años después, ya postcolonial. Nuestro río Tempisque nace en las faldas del volcán Orosí. Lleva el nombre de Tempisque por la gran cantidad de árboles de Tempisque que se ubicaron acá, que hay un proyecto de reforestación, de volver a plantar árboles de Tempisque. Lo está encabezando nuestra escuela. La palabra Tempisque es una palabra náhuatl que significa fuerte. Qué belleza estar en un pueblo realmente viejo de los de Costa Rica y de esta parte de Guanacaste, porque tal y como hemos sabido, la escuela de Paso del Tempisque existió antes de la escuela de Liberia. ¿Por qué? Porque este era un lugar todopoderoso por la famosa hacienda del Tempisque. Y pensemos que ya para 1885 habían unos trabajadores poniendo estas basas de piedra. Sobre ellas fueron montando lo que en algún momento fue la escuela. Ya, lógicamente, tiene demasiado tiempo toda esta madera, está podrida, pero aquí estuvo la escuela, aquí después estuvo la cárcel y después estuvo correos y telégrafos. Aquí está parte de la historia de este Paso del Tempisque en el que estamos disfrutando en el día de hoy. Nos vamos por un momentito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. No se imaginan la delicia que estoy comiendo. Ni más ni menos el arroz de maíz. ¿Lo conocen ustedes? Vean qué cosa más rica. Este es arroz de maíz acompañado por un pedacito de plátano cuadrado, plátano verde. Esto es un poquito. Y aquí un poco totote está preparándole ni más ni menos que doña Jovita López Rosales. El arroz de maíz es una comida muy típica guanacasteca, donde podemos hablar que se procesa todo lo que tiene que ver con el maíz. Doña Jovita, por eso todos somos maiceros, ¿verdad? Porque todo lo que comemos es a base de maíz. Sí, claro. Aquí veníamos acompañados con nuestra amiga Mayra Rojas, que ha venido con nosotros desde San Carlos. Bueno, está mi nieta, mi nieto. Y Mayra decía, ¿y cómo se procesa ese arroz? Y usted dijo, no, es que parece arroz, pero no es arroz. Cuénteme, ¿cómo es qué ingredientes lleva un arroz de maíz? Desde el principio, sí. Sí, señora. Bueno, primero se quiebra el maíz, que quede finito. Después se lava para quitarle toda la pluma, porque queda una plumita. Cuando ya queda blanquito, entonces se echa la boya, se le echa agua y él mismo va reventando. Y después se le echan los ingredientes, culantro, cebolla, chile, los ingredientes que lleva. Cebolla, culantro, chile, ajo. Ajo, Ajá. Consomé, todo eso lleva, sí. Y después le echa el pollo. De último le echo el pollo. Ajá, ¿y el pollo cómo es también? El pollo se sancocha, después se menuza y ya se le echa el arroz y ya queda listo. Y está listo, pero vean qué ricura, bueno. Y se come con guineo, con cuadrado. Exacto, vean la delicia, claro. El tipo de cucharón que se utiliza
Bueno, no siempre se hace esas cantidades tan grandes, ¿verdad? O usted sí está acostumbrado a hacer esas cantidades. Más o menos, ¿cuántas personas pueden comer de este arroz de maíz? Un platito bien rico, así, rellenito. Bueno, yo siempre he hecho para vender. Ujú. Las tarritas son aquellas plásticas, Ajá, se llaman enteros. ajá. Ya, entonces eso lo compra la gente. ¿Cuánto cuesta un tarrito? 2.000. Vean qué rico era. Ay, si lo estuviéramos allá en San Carlos o en San José para poderlo disfrutar. Y vemos que aquí en ese patio, además, muy lindo, el patio así, el puro estilo guanacasteco, que conste que le caímos de sorpresa. Dice, doña Jovita, ¿qué hacen aquí? Bueno, nos dijeron que aquí estaban haciendo el arroz de maíz y nos vinimos para acá. Rico porque aquí está el palo este de almendro 2. Tan ricos que tienen una sombra súper sabrosa, la hamaca que no puede faltar, ¿verdad? Porque una hamaca en Guanacaste en todos los lugares está. La leña, aquí tenemos que una lorita, Un perico. un perico, y el perico dice algo, ¿no? Bien calladito. Sí, nada más que el perro. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué come el perico? ¿Arroz de maíz? Semillas. De todo, semillitas. Bueno, con todas las matitas, todo, ¿verdad? El ambiente, ya tenemos el fogón. Aquí hay fogón por todos lados. Sí. Normalmente en Cartago, de ahí nace el nombre de tinamaste, que creo que lo utilizan mucho aquí en Guanacaste, que son 3 piedras y simple y sencillamente ahí se Como hace. ahí en el suelo, como Exactamente, aquí usted lo que usa es Sí, yo bloques. puse aquí porque la olla es muy grande. Exactamente, bueno, y tenemos aquí el fogón y por todos los lugares ahí tenemos otro fogón. Ya tenemos ahí a los caballeros trabajando. Cuando yo llegué había damas, pero salieron en carrera. Y se fueron huyendo. Bueno, ¿qué dije? Que hay caballeros también. Su esposo, ¿cómo se llama su esposo? El yerno mío, él es yerno. Ajá, el yerno, ¿cómo se llama? Seiler, Ajá, Gerardo. pero también está su esposo. Sí. Sí, ¿cómo se llama su esposo? Eh, Es que usted solo le dice mi amor, se le olvidó cómo se llama. conocido como Beni. Santos Hidalgo, muy bien. Bueno, ahí lo vemos trabajando. ¿Están procesando ustedes los frijoles? Dice usted que desde las 3 de la mañana están con el arroz de maíz. No, nos levantamos a hacer el gallo pinto que se llevaron ahora. Ajá, a las 3. ¿Y esto desde cuándo lo procesaron, el arroz de A las maíz? 8 de la mañana, A las 8 de la mañana. ¿Y aquí estos frijolitos, desde cuándo los pusieron a hacer? como a las 8:30. Ok, y ahí entonces ellos ya lo están moliendo. Hoy entonces tenemos de almuerzo para todos esos grupos que vienen de San José de Sardinal, Guardia, etcétera, etcétera. Arroz de maíz, frijoles molidos. No, este arroz de maíz es del almuerzo. Creo que tienen un arroz cantonés. No, nosotros lo que nos interesa es el almuerzo, entonces, ¿verdad? Vamos, por eso que ya yo estoy probándolo, ¿verdad? Yo 2 veces cuando llegué le dije, oye, doña Jovita, hace años no me como un arroz de maíz. Me dio para probar y ahora dime para probar otra vez para salir en cámara. Yo creo que ya no me van a dar a la hora del almuerzo. Sí. Y el plátano cuadrado siempre le da el sabor especial. Es lo eficaz del arroz de maíz. Exacto, exacto, ese es el acompañamiento. Bueno, Sí, porque le agradecemos reclama mucho. la gente, porque si no le cuadra, Si no hay cuadrado, o sea, eso es lo puramente guanacasteco. Eso sí. ¿Y de bebida? ¿Qué es la bebida guanacasteca más común? Bueno, para ahora, en este mes, Ajá, es típico. ajá. El pinol, el pozol, el agua dulce, todo eso es típico. Muy bien, aquí siguen conservando ustedes las tradiciones. Sí, yo sé que sí. Okay. Se le vende bien el arrocito de maíz cuando lo saca a la calle ya a vender. Todito. Bueno, imagínense, sí, la tradición continúa. Bueno, nosotros continuamos aquí en Paso del Tempisque, aunque estamos en otra parte, esto es Palmira. Sí. Es la parte de Palmira que son vecinos, pero ustedes son casi lo mismo. Sí, hay nomasito que atrás. Pegaditicos, pero tiene cada cual su iglesia. Y tiene cada cual su centro comunal. Todo. Pero todos son lo mismo. Se casan mucho entre la gente de Palmira y Paso de Tempisque. Claro que sí. O sea, es lo mismo entonces. Bueno, Todos somos- lo bueno es que aquí es donde tienen el arroz de maíz. Nos quedamos entonces Sí, con así Palmira. es. Si yo vendo, también me compran allá. Bueno, perfecto. Entonces, amigos y hermanos, bueno, amigos, continuamos ya en este hermosísimo día que casi va a ser la hora del almuerzo y después venimos ya con lo que son los bailes de la gente que procedente de muchos lugares del país y de aquí, desde el mismo Guanacaste, van a participar en esta fiesta hermosa que celebramos el 18 aniversario de este grupo Paso de Tempisque. Así que vénganse con nosotros. Juana de calle Rubina es una mujer tendona, le da lo mismo moler como ir a la socola, le da lo mismo moler como ir a la socola. Con el chulo, con el cinto, en la rechapa
Y nos vamos a trasladar un poquito, no solo a la historia aquí de Paso de Tempisque, sino a otro lugar. Y estamos en el parque, hermoso parque, a donde estaba hablando con Eddie, de que por ejemplo ese kiosco tan lindo es un kiosco netamente chorotega. Ya con las tomas de Edgar van a ver ustedes cómo hace la forma de una tinaja y arriba tiene un lagarto. Y tenemos aquí algunos árboles, como por ejemplo el de coyol, que yo le dije, coyol, qué rico, el que se baja, se corta, se le hace una hendidura y después ahí va saliendo todo el líquido y se hace el vino de coyol, pero ya me explicó que ese no es el coyol, es el coyolillo. Por allá tenemos el carao, la famosa miel de carao, miel de carao es energizante. Es energizante. Tomé muchísimos años yo miel de carao con leche. Me imagino con esa abuelita tradicional, esa mamá. Eso, Carao, ¿para qué dicen que sirve el carao? Da fortaleza a los niños, inclusive le saca una gripe rapidísimo. Ajá. Así es, una leche tibia con carao. Y sí, Y en está, muchos. como decimos acá, pochotón. Sí, y sigue, y veas la cantidad que tiene realmente de carao, que cuando se habla que se va a sacar la miel, realmente es una gran cantidad del producto. Bueno, regresemos un poquito entonces a la historia. Estamos hablando del río Tempisque, río caudaloso, hermoso, que nace en el Orosi y va a parar allá hasta el Golfo de Nicoya, que durante tantos años fue el medio de transporte, también el lugar a donde se extraían muchos animales que consumía la población. Por supuesto, las grandes haciendas de productoras de ganado de los siglos XIX, siglo XVIII, en fin, transportaban sus animales que iban rumbo a Alajuela por el río Tempisque. Lo hacían utilizando el Tempisque y el bebedero, que se juntaban ambos en el Golfo de Nicoya. Tenemos, por ejemplo, acá un gran recuerdo una historia que me cuentan de la hacienda Las Trancas, que está en Guardia, una de las más grandes. Mi abuela muchas veces vio pasar a mi abuelo transportando tucas de árboles, guanacaste, cedro, cochote, por las aguas del río. Eran unas tucas enormes, hacían sus balsas, iban a dejarlas hasta Bolsón y Ballena para luego transportarlas y vender el producto. ¿Y a dónde era que lo vendían? Finalmente, ¿qué? ¿A dónde paraban? ¿En San José? El Valle Central en general. Al Valle Central en general. Bueno, todavía yo estoy impresionada el poder de esa hacienda Tempisque, que estamos hablando que para 1885, 87 que se funda el pueblo y ya en el 97 se hace la escuela, pero estamos hablando de una época donde era tan poderosa la hacienda que inclusive acuñaba su propio dinero, y ese dinero no solo era aquí en el Paso del Tempisque, sino que en toda la región, y parece que inclusive los bancos de San José aceptaban ese dinero acuñado aquí en la hacienda del Tempisque. Un gran poder. Un gran poder económico tenían, como le mencioné antes, se convirtió en una zona franca, daba trabajo no solamente en tiempos de vaqueadas a habaneros, daba trabajo a personas que producían la miel, corta de caña, bolleros, preparación de mantequilla, velas de cebo, cueros, en fin, una gama infinita de productos, y muchísima gente trabajaba. Este pueblo se forma por la inmigración de muchísimas familias de otros sectores de la provincia. Llegan hasta acá, a ese pueblo, y este es el punto donde tienen que cruzar hacia esa gran hacienda del Tempisque por el río Tempisque. De ahí viene el nombre Paso del Tempisque, que más tarde se llamaría Paso Tempisque. Y claro, o sea, más bien diríamos que la hacienda da origen al pueblo, no el pueblo da origen a la hacienda. Sí, así es. La hacienda daría origen al pueblo. Esa hacienda originariamente era de españoles. Bueno, que hablamos de un señor español que es inclusive el que dona la escuela, Sobrado. Don Federico Sobrado Carrera. Exactamente, bueno. Y la historia realmente es apasionante. Y usted que conoce bastante de todo esto, y hablamos de un pueblo muy progresista con mucho ganado y de sabaneros. El sabanero es una figura muy importante dentro de lo que es la cultura guanacasteca, prácticamente desaparecido. Nosotros acá en Paso Tempisque tenemos una figura, un recuerdo de un gran sabanero que se le han compuesto canciones, los grupos folclóricos le bailan, que es José María Fuentes, el famosísimo y popular Chario Fuentes. Nació en Liberia, de origen liberiano, pero él se radicó en Paso Tempisque y fue el mandador de esta hacienda en tiempos posteriores a estas personas que habían fundado
el ingenio. Fue el gran mandador, no había fiesta en la región que empezara si no llegaba antes José María Fuentes, el gran Cherio Fuentes, con su manina en la mano, vestido de blanco, descalzo, a presentarse y decir, ya señores, pueden empezar con la corrida. Qué interesante. Con la montadera. Ya él no está. No. Es un personaje que nos dejó a mediados de los 40. Y el sabanero hoy por hoy ya no existe. Tenemos habaneros aún acá en la zona. Se ha reducido el hato en una gran cantidad, ya que le hablaba que anteriormente pues la hacienda podría trabajar con unas 25,000 cabezas de ganado. Hoy no son ni la quinta parte ni la tercera parte de todo eso. El hato se ha reducido, pero sí tenemos aún grandes exponentes de lo que es este centauro de los llanos y nuevas generaciones que van levantándose, que van naciendo con esa forma de vida, con esa forma de trabajo. ¿Qué hace el sabanero en la actualidad? ¿Siempre es eso de montarse a caballo, ir a lazar los animales, a traerlos, a marcarlos? ¿O ha cambiado un poco su función? Ha cambiado mucho la función. Ahora se dedica más a lo que es el trabajo en un corral que lo que es el trabajo en una gran sabana. Y en la sabana era como cuando se daba el sentido de la vida y las canciones y todo lo que nace de esa leyenda del sabanero. Esa es la parte romántica, esa es la parte viva, esa es la parte que los grandes folcloristas rescatan y esa es la parte que los grupos folclóricos bailan. Exactamente, y que así realmente se van rescatando. Vámonos un poquito hacia atrás, hacia la época de los chorotegas, que es esta zona donde están los chorotegas, donde tienen esos trabajos tan hermosos que inclusive en su parque lo que tienen es esta vasija. Así es, esto representa una tinaja chorotega, muy similar a las que podemos ver extraídas de Guaitil, de San Vicente, que hasta la fecha son familias que conservan por más de 500 años y mucho más atrás exactamente la forma como trabajaban el barro, cómo trabajaban la cerámica, impresionante, de origen chorotega. ¿Sabe qué es muy impresionante? Dentro del programa de Facetas del Terruño, nosotros fuimos tal vez hace unos 35 años a hacer el trabajo. No sé cómo estará Guaitil ahora, pero me imagino un Guaitil que cuando uno llegaba ponían el agua a funcionar, a las 7 ya cortaban lo que era la electricidad que se trabajaba con motor y trabajamos muy bonito. Nos contaba un poquito de la historia de que esta parte de los chorotegas y la forma del trabajo había desaparecido y llegó una gringa del Cuerpo de Paz y rescata, precisamente viendo todo lo que son las pinturas y de todo que se extraen de las montañas. Con el curiol. Exactamente, con lo que pintaban los antepasados, y ella es la que incentiva que el pueblo retome otra vez el trabajar todo ese tipo de vasijas, pero una maravilla. Hicimos un programa muy lindo, una maravilla porque se empieza a trabajar de nuevo al barro, pero y esa habilidad heredada de los antepasados hace que hagan trabajos maravillosos. Como decía, se quedaba al libre albedrío, pero la gente hacía cosas igual que las que habían hecho sus antepasados, o sea, genético. Y se rescata de forma que hoy por hoy Guaitil es un pueblo que durante muchos años ha vivido del trabajo de estas artesanías. Y sigue haciéndolo. Y sigue haciéndolo. Podríamos en algún momento ir a Guaitil, visitarlo. San Vicente ahora tiene inclusive, tengo entendido, su museo. Orgullo Chorotega. Orgullo Chorotega. ¿Usted tiene algo de Chorotega? Así es. Ajá. ¿Y qué tal con su habilidad para trabajar artesanía? No trabajo la artesanía, lo que sí trato de representar a mi pueblo es por medio de la danza. Sí, tengo muchos años de pertenecer al grupo folclórico Paso Tempisque. Desde que se inició. Desde que se inició. ¿Cómo nace este grupo Paso Tempisque? El grupo Paso Tempisque nace en el año de 1995. Nace por la necesidad de tener un grupo folclórico que represente al pueblo y que haga presentaciones no solamente para el 25 de julio, como siempre se acostumbró, que se preparaban los chiquitos de la escuela y eran una vez al año y listo. Ese grupo nace en el año de 1995 con Ronnie Waters como primer director y por la iniciativa de María Cristina Roblero, Tania, y doña Elida Espinosa. El grupo pasa durante muy poco tiempo dándose a conocer en el resto de los pueblos cercanos y en el año 2001, junto a Abdenago Torres, a Nago de Nicoya,
cambia el nombre a Grupo Folclórico Paso Tempisque para darse a conocer exactamente cómo es el grupo, y cambia el nombre de Añoranzas a Grupo Paso Tempisque, exactamente el nombre que tiene el pueblo. Es en ese entonces cuando ya empieza el grupo a salir de las fronteras con presentaciones en Nicaragua, en Panamá, hace giras por el resto del país, se presenta en grandes festivales como el Festival de la Luz en San José, junto con la banda del Instituto de Guanacaste, y crea ya lo que es, digamos, un paso, el cual siguen otras agrupaciones que han tomado como ejemplo, y hoy por hoy tenemos en este pueblo muchísimas agrupaciones folclóricas que se van a conocer, ya que es un pueblo donde hay mucho talento. Claro, y que nosotros estaremos siempre agradecidos en San Carlos, porque un día ahí a través del Facebook, Jorly me comentó, qué bonito, tienen fiestas en San Carlos, nos gustaría ir. Y yo le dije, nos encantaría que viniéramos, pero no los podemos ayudar con nada porque es el pueblo que está haciendo la fiesta. Y ustedes recaudaron dinero y se pagaron su bus y llegaron allá y nos alegraron, porque nos mostraron allá en San Carlos, ahora muy recientemente, lo que es la música y la alegría. Y siempre eternamente agradecidos por esa solidaridad y ese desinterés. Nosotros no tenemos plata para ayudarlos, pero ustedes siempre llegaron, los atendimos lo mejor que pudimos, pero eso es muy interesante, ¿verdad? Porque esa solidaridad y el desinterés es lo que puede hacer que los grupos se sigan gestando y se sigan conociendo. Y nosotros fascinados y agradecidos. Por eso estamos hoy aquí, para también acompañarlos y poderles brindar este documento, este documental. ¿Quiénes vienen hoy? ¿Qué grupos? Hoy vamos a tener grupos de Matapalo, Sardinal, Filadelfia, Palmira, San José y Cartago. Ya llegaron los Cartagos. Ya llegaron los Cartagos. Del TEC y de San José, ¿quiénes vienen? No sé. Bueno, no importa, vienen los de la capital, vamos a verlos para disfrutar. Quiero hacerle todavía una pregunta. Yo sé que a usted tanto le preguntaría, dos preguntas. Una, la de la religión. Hay una ermita aquí muy, muy antigua, casi tanto como cuando se hizo el pueblo, porque antes era lo característico. ¿Cómo se manejaba esa ermita? ¿Quién venía? ¿Había un sacerdote o no había sacerdote? La ermita siempre tuvo sacerdote, siempre siempre hemos estado de la mano de la parroquia Santiago, con sede en Filadelfia. Es levantada por esfuerzo y por dedicación de las familias de acá de Paso Tempisque. Me cuenta mi abuela cuando llegaban, cuando estaban levantando la ermita, llegaban las carretas que venían desde Ballena con las tejas y con la madera para construir la ermita, que eso era una fiesta, adornaban las carretas, las iban a esperar y se venían con la música. Qué lindo. ¿Y esta iglesia que hay actualmente, de qué época data? ¿Hace cuántos años? El edificio no es tan viejo, ya que la primera ermita que existió, pues por el paso de los tiempos se deterioró, y más o menos en los años 60 ya se construye el nuevo templo. También trayendo todo con los bueyes, sí. También se jala mucho material. Ya fue exactamente, así fue. Sí, porque a los bueyes se les debe mucho, tanto que se le debe a los bueyes, qué importantes son en Paso Tempisque, ¿verdad? Sí, porque son los que sacan la arena en la actualidad, que es modo de vida de la gente de aquí. Tienen un gran sentido en lo que es la economía acá en Paso Tempisque. Hoy es una necesidad y es una forma de vida extraer arena del río Tempisque de forma artesanal para no dañar su cauce, y se vende a las grandes compañías que están construyendo hoteles y otros proyectos en la costa. ¿De qué otra cosa vive la gente de Paso de Tempisque? ¿Cuál es su modus vivendi? ¿Turismo, la arena y qué más? La educación. La educación también ha marcado muchísimo. Hoy es más fácil estudiar en universidades, se sale a las escuelas, salen los niños a los colegios, a las universidades, y se hacen profesionales a estudiar, a trabajar con gobierno, con empresas privadas. Ha cambiado mucho el tipo de trabajo. Mi última pregunta, y es sobre la comida. Qué importante es hablar de la comida, definitivamente. Y es que Guanacaste siempre ha sido una región con una comida muy diferente al Valle Central o a Limón, que son excepciones. Podríamos hablar de esas tres regiones. ¿Qué permanentemente se sigue haciendo aquí en Paso de Tempisque? ¿Qué se hacía cuando usted era pequeño? Paso Tempisque tiene una comida especial, tiene una comida que para otros lugareños
cada vez que visitan nuestro pueblo en tiempos de fiestas, ellos siempre se van enamorados, que es la gallina con achote. La gallina achotada. La gallina achotada, exactamente, que se le llama. Es nuestro plato predilecto y tiene siempre ese dicho, un gusto distinto y un gusto excepcional. Son como esas que dicen gallinas solteras. Exactamente. El arroz de maíz también lo hacen aquí. Arroz de maíz, los tamales, el arroz guacho, Rico. en fin. Ajá. Y las tortillas que no pueden faltar. Todas las mañanas las abuelas palmeando las tortillas para servirlas. ¿Y bebidas? Tenemos el pinolillo, es de gran tradición. Tenemos los atoles, los frescos como el tamarindo, generalmente de frutas de la época, pero sobre todo el pozol con leche, el fresco de pozol con leche, que ese es el famosísimo fresco de pozol hecho de a base de maíz morado, con leche, frío, y es una delicia. Se lo recomiendo. Bueno, vamos a buscarlo. No hay chicha, o sí siguen haciendo chicha para ciertas ocasiones. La que chicha debe ser del mismo maíz morado. La chicha no puede faltar en ninguna actividad. Por ejemplo, hoy la van a probar. Paso de Tempisque es un lugar viejo, data de 1885, con comidas tradicionales de la época, lógicamente a base del maíz, el maíz pujagua, otro tipo de comidas, el arroz de maíz que se sigue comiendo normalmente, las grandes tortillotas sabrosas al estilo guanacasteco, pero además está la parte religiosa con una misa una vez por semana que da un sacerdote que vende de Tilarán, y está la parte cultural, la fiesta, con dos grupos hermosos que se llaman Renacer del Tempisque y se llama el otro Añoranzas. Bueno, Añoranzas se llamaba y ahora ha ido cambiando, y actualmente tenemos pues el de Jorly Pérez y todo este grupo de personas, el hermoso Paso del Tempisque. Así que hoy vamos a disfrutar de la música con grupos que vienen desde lugares bastante alejados, y ya tenemos temprano la gente de Cartago. Hasta por cierto, ya Edgar está captando un poco esta gente que viene de Cartago, que durmieron anoche, y que bueno, imagínense el calorcito para Cartagos en esta zona. Continuamos. Aló.
chicas, estamos disfrutando de este pasacalles que, como decimos, es un pasacalles de verdad. Un grupo venía allá, digamos, de la derecha, otro a la izquierda, vienen y se unen y ya vimos entrar la gente de aquí del Tempisque, vimos entrar la gente de Cartago, vimos entrar la gente de San José y bueno, vean este grupo, qué hermoso, qué belleza, este pasacalles es hermosísimo y vamos entrando hacia el salón donde ustedes pueden ver, se están reuniendo las personas para hacer la gran celebración de este 18 aniversario del grupo de Tempisque. Así les invito para que disfruten con nosotros del resto de la fiesta. El ejemplo de estos jóvenes nos anima y a muchos nos ha hecho venir aquí para darle las gracias por lo que han hecho por este querido pueblo de Paso Tempisque. Gracias a su esfuerzo, gracias por su compromiso, gracias por su entereza, gracias por su talento, gracias por su dedicación, gracias por todo lo que nos han dado. Y creo que cada vez que nos vemos a ustedes desde un escenario, uno queda con el corazón más grande, más satisfecho y más contento. Ustedes hoy son una digna representación de nuestro querido pueblo Paso Tempisque. Reciban todos un abrazo fraternal. Grupos que nos visitan, vecinos de Paso Tempisque y vecinos de otros lugares que hoy engalanan con su presencia esta celebración tan grande para nuestro grupo, ayer Añoranza, hoy Grupo Folclórico de Paso Tempisque.
está muy bonito. Ay, qué lindo, está precioso, se los agradezco. Para Bueno, que no deje de venir. bueno, ven, amigos y amigas del programa Volvamos a lo Nuestro, estamos finalizando aquí, bueno, sigue para tarde, ¿verdad? ¿Hasta cuándo llegarán? Hasta las 9 de la noche. Muy bien, bueno, como hasta las 9 de la noche continúan ustedes con la fiesta, nosotros nos hemos retirado, les agradecemos mucho y también a ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado en este programa Volvamos a lo Nuestro, recorriendo aquí el paso de Tempisque, su gente, su historia, su alegría y su música. Así que ya saben, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional. Muchísimas gracias. Que viva San Carlos, mi tierra querida, muy linda y hermosa, mi tierra natal. Vivo en la trinchera, allá en mi parcela, donde se nombró Veracruz capital. Soy un campesino valiente.